Perfecto, entonces vamos a comenzar. Este episodio se llama Tan solo una gota de la sangre que brotó de sus pies. Entonces, para comenzar, quiero decirles que el enemigo ha estado tratando de arruinar los planes de Dios desde el día uno. ¿Con qué propósito? Corromper la raza humana hasta el punto que Dios destruya todo lo que había creado. Porque imagínense, Él estaba ya desterrado del cielo porque había pecado y entonces Dios crea a estos seres humanos maravillosos a su imagen y semejanza, perfectos, y entonces solo me imagino como qué iras debió haber tenido el enemigo así. ¿Qué le pasa a Dios? Porque él quería ser como Dios, ¿no? Y Dios acaba de crear una criatura que es semejante a él. Entonces es como, wow, nunca había pensado en eso, pero seguramente estaba muy molesto. Entonces, desde que tentó a los seres humanos, obviamente estaba tratando de arruinar el plan de Dios. Y al final podemos decir que casi lo logró, pero obviamente no, porque siempre el Señor gana, como por ejemplo en Génesis, cuando Dios sí mandó un diluvio y solo sobrevivió la familia de Noé, del arca de Noé, con sus 3 hijos y sus esposas. Y la consecuencia, obviamente, de este ataque del enemigo fue la maldición a causa del pecado. Entonces, en episodios anteriores hemos visto de qué se tratan estas maldiciones, pero hoy específicamente nos vamos a centrar en este versículo, ¿ya? Que es Génesis 3:15, que dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, le dice Dios a la serpiente, a Satanás, para que lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces aquí subrayé ciertas palabras que son importantes recalcar. Y la primera es la enemistad. Entonces, que dice que van a ser enemigos, ¿no es cierto? El enemigo y básicamente la raza humana. Y esta enemistad no es algo como, sí, no nos llevamos bien, pero podemos vivir en paz. No, no podemos vivir en paz porque el pecado no puede vivir en la luz. Entonces, es una enemistad que se tiene que pagar con sangre y que vamos a ver después. Entonces, la descendencia, esta es básicamente como una profecía que habla de la venida de Cristo. Entonces, la descendencia de la mujer, obviamente, es Jesús. Y después tenemos que aquí dice, su descendencia te aplastará la cabeza. Y no significa solo como, ya sí te va a aplastar la cabeza y vas a quedar como medio herido. No, no, no. Te va a derrotar, o sea, te va a ya, caput, se acabó. Entonces, y eso es en partes. Entonces tenemos la primera derrota, que es en la cruz, que tenemos en Juan 12:31, que dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces el príncipe de este mundo obviamente está hablando del enemigo. Después tenemos las otras partes que es en la segunda venida de Cristo y al final que es igual en Apocalipsis, tenemos la derrota final, que es cuando el enemigo va a ser echado al lago de fuego. Entonces, eso es un poco acerca de cómo Dios había planeado esta derrota total. Y también dice, tú le morderás el talón. Entonces, este morderás el talón, si ustedes pueden ver como la diferencia en los verbos, hay en algunas versiones de la Biblia donde el mismo verbo está siendo utilizado para las dos, pero la verdad es que estudiando esto un poco más a fondo, yo me di cuenta como esto de morderás el talón era solo un daño temporal. No era que el enemigo iba a derrotar a Jesús como definitivamente, claro que no, sino que iba a ser temporal. Él creía que le iba a derrotar por completo, porque eso es lo que el enemigo siempre quiere, pero no sabía que Jesús iba a resucitar de la cruz. Entonces vamos a continuar. Después del día 1, el enemigo sigue tratando de destruir los planes de Dios y durante toda la Biblia él solo quiere impedir que Jesús nazca, porque le acababan de dar esta maldición que dice que el descendiente va a aplastarle la cabeza. Entonces, obviamente él está ahí tratando de ir detrás de todo el mundo y empezando porque bueno, no hace que pase el enemigo, pero está tentando a las personas, obviamente, y Caín mata a Abel, que probablemente de ahí tal vez hubiera salido la descendencia de Jesús, y después nace otro hijo que es Sem. Entonces, también después tenemos que el enemigo quiere impedir el cumplimiento de las promesas que le hace a Abraham, porque Dios está
abriendo, ¿no es cierto?, este lugar para Israel, para su pueblo escogido. Y entonces él está ahí, atrás, 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 haciendo que todo suceda para que solo Jesús no nazca. Y finalmente, cuando Jesús ya está ahí, listo, pasa lo de la matanza de los bebés, que mandan a matar a los bebés. Justo estaba en la pregunta del trivia de la Fabi, que decía menores de 3 años, y este era menores de 2 años. Entonces, todo para que Jesús no nazca. Pero al final, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, aquí dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Muy bien. Y después pasaron muchos más días y Jesús creció y el enemigo solo no se cansa y ahora quiere impedir que Jesús cumpla su propósito en la tierra. Entonces tenemos algunos ejemplos de cómo lo hace y es en la tentación de Jesús en el desierto, pueden ver en este pasaje. Y finalmente dice como, no, o sea, yo ya no puedo más, voy a matar a Jesús. Y solo quiere que se muera, básicamente, porque el enemigo es así de malo y en serio, como nosotros tenemos que tomarle en serio también. Y aquí les puse un pasaje que me parece tan fuerte, tan impactante cuando Jesús les estaba explicando a sus discípulos que él ya tenía que irse, como que había llegado su hora, pero que al tercer día iba a resucitar. Y después Pedro le dice, no, que Dios no quiera que te mueras, Señor, no te puede pasar eso. Y después Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Es como, eso es fuerte, o sea, Satanás de todas las maneras posibles solo quiere que Jesús no cumpla lo que Dios le ha mandado hacer. Y bueno, desde ese día él estaba convencido que ganaría, pero no sabía que sería condenado. Entonces Jesús en la cruz, específicamente hablando de este derramamiento que es el de sus pies, bueno, no sé si ustedes saben, pero la muerte en la cruz era una de las peores muertes en ese tiempo y los romanos eran expertos, ¿ya? Entonces ellos tenían como todos los implementos necesarios y para poder como perforar a los pies de una persona que iba a ser crucificada, muchas personas piensan que es en la parte como de encima del pie, como del empeine, ¿ya? Pero es en el talón y es un clavo tan grande, o sea, tan como largo que atraviesa los dos talones de una sola y solo es un dolor, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar qué horrible que sería eso, porque la muerte por crucifixión se da por asfixia, porque ya no pueden respirar, o sea, su pecho, por la manera en que están colocados, está como comprimido. Entonces, lo que tienen que hacer, lo que naturalmente hace el cuerpo es querer levantarse, ¿no? Para que el pecho se expanda y que puedan respirar. Y el apoyarse, solo imagínense el apoyarse en el clavo de en medio de tus pies, no. O sea, horrible. Y eso es lo que hacía Jesús, obviamente. Entonces, solo ese sufrimiento tan grande, pero ¿con qué propósito? Con uno muchísimo mayor. Entonces, primero que Jesús cumplió, como ya hemos visto en este versículo de Juan 19:30, que dice que es consumado es, que lo terminó todo, que lo cumplió todo su trabajo a la perfección. Y además de eso, venció al enemigo en la cruz. Y ahí está, primera de Juan 3:8, que les quiero leer, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y así es, ese era el propósito de Jesús en esa cruz. Y además quitó la maldición de la ley. Entonces, antes habíamos visto un pedacito de Gálatas 4:4, pero ahora les quería leer hasta el 7 que dice, cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre, entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y es importantísimo que solo tomemos en serio que nosotros somos hijos, porque ser hijos es un privilegio tan grande. O sea, Jesús es hijo de Dios, ¿ya? Y nosotros también. Y eso es wow, porque lo que viene después con este concepto también es muy importante, la responsabilidad que viene luego, que les voy a decir en este momento. Entonces, finalmente podemos sacar de estos puntos que Jesús caminó en dirección a su propósito para que nosotros podamos cumplir, perdón, el nuestro. Entonces, Él ya hizo su parte, entonces, ¿cuál es nuestra parte ahora? Y aquí
tenemos otra vez el versículo solamente para que recuerden que aquí decía, tú le morderás el talón, ¿ya? Y yo solo me imagino al enemigo como festejando el momento que le estaban clavando el clavo a Jesús en el talón, porque literalmente les dije que era ahí, ¿no es cierto? Y solo me impactó tanto porque yo creo que, o sea, en una fiesta, ya él estaba en una fiesta, porque no sabía que el plan de Dios es tan perfecto que iba a usar eso mismo que él había planeado, o sea, wow, para redimirnos y para salvar a la humanidad. Entonces, antes de seguir un poco con qué significa esto para nosotros, quiero preguntarles, ¿para qué sirven sus pies? Ya abran el micrófono, pongan en el chat, sé que es así una pregunta súper básica, pero díganlo, porque es importante. Para echar olor a queso. José, Caminar. caminar, Minadi. Avanzar, justo igual le están poniendo en el chat para avanzar. Ya, muy bien, súper bien. Saltar, dice el Marquito. Jugar. Si me pueden leer eso muy bien, porque no puedo ver el chat que Levantarnos, después se me va el echar olor de queso, dice el Pepe. Pisotear. Correr para ser felices, bailar. Wow. Sí, los pies son tan importantes y solo para que se den cuenta, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Van a tratar de levantarse de su silla sin usar los pies. Ahorita. Invoquen al Espíritu Santo para levitar, cacho. Ahí el Marquito está levitando. ¿Cuánto duró? Medio segundo. No, yo sé cómo así, solo te dejas caer de rodillas y ya. Ay, ay, ay. No hagan eso, por favor. No quiero que se lastimen. Ya, muy bien. Creo que todos entendimos que nuestros pies son como mega importantes. Y los pies, como ustedes dijeron, sirven para caminar, para movernos, para llevarnos de un lado a otro. Y la pregunta ahora es, ¿hacia dónde estás caminando? Porque en la vida uno tiene que caminar, porque o si no, ¿de qué estás haciendo, no es cierto? Entonces tenemos opciones hacia el propósito de Dios para tu vida, a donde me lleve el viento, como mucha gente lo dice, o a ningún lado, que eso es peor, o sea, te quedas estancado como si fuera, yo me imaginaba una arena movediza, donde tú estás ahí y parece que estás bien, porque no sientes que te estás hundiendo. Y luego te vas a quedar estancado y peor, o sea, luego ya te va a cubrir el lodo de la arena movediza y quién sabe qué te va a suceder. Y en ese de a dónde me lleve el viento, ¿les ha pasado cuando ponen en el GPS para llegar a algún lugar y les lleva por unas calles así súper recónditas y al final se supone que llegas y total es que has estado en la parte de atrás del conjunto donde no hay una puerta, pero que parecía que había una calle? Ya, y eso es una pérdida de tiempo tan grande. Y eso es básicamente lo que dice esta frase, que cada paso que damos en la vida nos acerca más al propósito perfecto de Dios o nos aleja más de Él. Entonces, si estamos caminando en la dirección incorrecta, lo que va a suceder es que te vas a demorar más tiempo cuando quieras regresar. Y entonces estamos retardando inclusive las promesas que Dios ya nos dio por el sacrificio de Jesús y nosotros estamos perdiendo el tiempo yendo en la dirección equivocada. Entonces, ¿estás caminando en la dirección correcta? Vamos a ver este versículo en Romanos 10:15 que dice, ¿y cómo predicaran si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y me pareció tan interesante cuando leí esta parte, como esta reflexión de este versículo que decía, no dice cuán hermosa es la boca de los que anuncian la paz, porque se supone que cuando anuncias con palabras, pero la cosa es que tienes que ir al lugar, tienes que moverte, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que cambiar, tienes que progresar. Todos los significados de que para qué sirven tus pies se aplican en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque estamos caminando hacia el propósito y el propósito es grande y el propósito es mayor. Entonces, nuestro propósito depende del camino que transiten nuestros pies. A donde tú vayas, estás buscando tu propósito, pero si tú estás caminando por el camino incorrecto, entonces tal vez sientes que nunca lo vas a encontrar.
Y antes de pasar a la siguiente parte, bueno, ya han pasado muchísimos años desde que Jesús murió y resucitó, pero el enemigo aún no se ha cansado de pasar sus últimos años de vida arruinando el plan de Dios. Y hoy sigue haciéndolo. Y tenemos que estar tan conscientes de esto porque el enemigo es tan malo, o sea, yo solo como no puedo entender, es demasiado. Y su propósito es apartarte de la gracia de Dios, culpándote por absolutamente todo, recordándote tu pasado, lo que hiciste pésimo, lo que hiciste mal y tú te equivocaste y eres lo peor de este mundo, y te rodea de mentiras. ¿Para qué? Para que las creas, porque Él es el padre de las mentiras. Y es terrible porque eso luego nos afecta muchísimo en nuestra identidad como hijos de Dios. Y cuando nosotros no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos para el propósito al que fuimos llamados. Y aquí están en estos versículos que soportan un poquito este argumento que les digo de lo que el enemigo hace contra nosotros. Y me impactó mucho este capítulo de Apocalipsis que, bueno, yo nunca he leído como Apocalipsis completo porque ustedes saben, como seguramente les ha pasado, piensan como, no voy a entender de qué se trata, muy complejo. Cuando tenga 25 años lo voy a leer. Bueno, me tocó leer este capítulo y encontré este versículo súper interesante que dice que el dragón, refiriéndose al enemigo, se enojó mucho contra la mujer, ¿ya? Y la mujer, tomémoslo como la mujer que estuvo en el primer versículo que les mostré, ¿ya? Y dice, fue a pelear contra el resto de sus descendientes. O sea, ¿quiénes? Nosotros, la raza humana. ¿Ya? ¿Contra quién? Pero no son lo contra cualquier persona, sino contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. ¡Wow! O sea, nosotros somos los que estamos siendo atacados. Y no podemos pasar de vista eso, no podemos pensar que porque estamos viviendo una buena vida, entre comillas, y porque nos está yendo bien en las cosas que estamos haciendo, no estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque todo el tiempo de nuestra vida y tenemos que estar conscientes para poder luchar contra eso. Pero lo hermoso es que luego en Mateo 16:18 dice, cuando Jesús le hablaba a Pedro, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús está diciendo, yo voy a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero no puede, el enemigo no puede atacarte porque yo ya te di esa redención. Entonces tenemos que creer eso, porque el enemigo solo hace todo esto, es su propósito para hacerte creer que en tu vida no tienes un propósito, porque él sabe que lo tenemos, así como Jesús. Y entonces Él quiere quitarnos de vista que nosotros siquiera tenemos un propósito, porque hay tantas personas que yo solo me imagino el enemigo pensando como le maté a Jesús, no puedo matarle a todo el mundo, porque todo el mundo tiene el propósito. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo perder de vista tu propósito. Y entonces, volviendo a, si tú crees que no tienes un propósito, déjame decirte que tú eres parte de la misión más importante, que es salvar al mundo. Ya, Dios tiene un plan increíble. Desde que creó a Adán y Eva, luego con la familia de Abraham y su descendencia, Israel, luego con Jesús, y luego vienes tú, ¿ya? No eres menor en esta línea del plan de Dios, no pasas desapercibido, tú eres importante y Dios te necesita para salvar al mundo. Entonces necesitamos creer eso, porque esa es la gran comisión que Jesús nos dejó, que dice, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Y entonces es súper importante porque nosotros, como les dije antes, que no se olviden de que somos hijos. Ya, es porque somos hijos que tenemos ese privilegio. Porque los ángeles no tienen ese privilegio. No tienen el privilegio de poder acercarse a una persona y hablarle del mensaje de Jesús. Tú tienes ese privilegio y tú sabes el mensaje de Jesús y tú tienes el evangelio en las manos para poder solo ir y hablar y decirle a la gente lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, quiero compartirles también algunos de estos versículos que puse aquí. Efesios 2:10 dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras, que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, Dios sí, en su plan, pensó en Adán y Eva, pensó en Abraham, pensó en Jesús y de ahí pensó en ti. Y eso me parece totalmente impresionante. O sea, que nosotros mismos seamos
parte de ese plan increíble de Dios. Y en Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras profeta para las naciones. Dios quiere que vayamos en el lugar donde estemos y hablemos de su mensaje, porque la gente se está perdiendo. Y cuando la gente se pierde del mensaje de salvación, se pierde para siempre y ya no hay vuelta atrás. Y Dios está ahí dándonos oportunidad tras oportunidad y su gracia sobreabunda, porque Dios no quiere que nos perdamos y nosotros somos parte importante de ese plan. Y inclusive lo que les dije de los ángeles en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice que aún los mismos ángeles anhelaban contemplar esas cosas. Todo esto acerca del plan de Dios. Entonces seguimos y el mensaje que nos deja esto es que la sangre que brotó de los pies de Jesús tiene el poder para ubicarte en el lugar correcto y para que podamos cumplir ese propósito perfecto de Dios. Si Jesús ya cumplió ese propósito, Él te está dando todas las herramientas, Él te está liberando de todo, como vimos en los anteriores capítulos, para que tú puedas ir y en libertad y con poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y además es importantísimo recordar que el enemigo está bajo nuestros pies, porque la sangre de Jesús tiene el poder para traer juicio sobre las fuerzas del enemigo. ¿Por qué? Porque Él ya le venció. Entonces solo recuérdalo, Jesús ya aplastó la cabeza del enemigo. Esa profecía ya se cumplió. Y sí, hay otras partes para la derrota final, pero el enemigo no debe tener poder sobre ti si tú le entregaste tu vida a Jesús. Y si aún no lo has hecho, este es el momento en que Dios te dice, yo te escogí antes de la fundación del mundo para que tú seas mi hijo y que tú puedas ser parte de este plan increíble que Dios tiene. Y finalmente les quiero dejar con esta frase que es, caminemos, usa tus pies, no solo hacia Dios, sino con Dios, a través de Jesús y con la guía del Espíritu Santo.